continuamos con esta charla. Te decía que estábamos en Ajá, ya. 1903, en el primer congreso de los bolcheviques. Habíamos visto que esto se daba a partir de este enfrentamiento de ruptura Plejanov. Eh, Ahí aparecen dos personas muy influyentes en ese momento, Martov y Parvus, quienes empiezan a dar ciertos alas a los mencheviques contra Lenin. Y a partir de esto él escribe El qué hacer, que es un manual prácticamente de lo que es de lo que debe ser el Partido Revolucionario. Sí, claro, efectivamente, es decir, el qué hacer es la concreción o el desarrollo, en todo caso, de ideas que Lenin ya venía desarrollando de antes, ¿no? No te olvides que hay un texto anterior que se llama ¿Por dónde empezar? ¿No? Claro, Donde están las ideas que después se dan cuestión, son la existencia de estos círculos, eso es, ¿no? El mismo Trotsky en sus mocedades, cuando está comenzando y está empeñado en vincularse a la clase y tiene reuniones con trabajadores, fabriles, obreros industriales y como relata en su propia biografía, hasta con piedritas tenía que explicar la explotación, la lucha de clases, etcétera, ¿no? Entonces, estás hablando de un movimiento de organización que la socialdemocracia rusa está empeñado en llevar dentro de la clase, ¿no? Bueno, pero aquí hay un montón de inconvenientes, ¿no? Y el principal era indiscutiblemente la persecución por parte de la policía secreta del zar, ¿no? Y la penetración de provocadores y la deformación de la actividad o el desvío político, porque entre estos círculos había, por ejemplo, la tendencia a agotarse en la cuestión puramente sindical, tradiunionista, economicista, ¿no? Y punto, y no plantear reivindicaciones socialdemócratas, estratégicas, comunistas, ¿no? Entonces, toda esta dispersión es la que reclama una respuesta y Lenin la va a formular primero en este texto que se llama Por dónde empezar y luego lo va a precisar en el qué hacer frente a esta realidad para poder encarar el objetivo de que la clase obrera el poder y que se acabe y se sepulta el capitalismo y se ponga en pie en frente, ¿no? Entonces ahí va a entrar todo lo que democracia debía ser un miembro activo permanente de un círculo socialdemócrata. No bastaba con simplemente decir yo soy del partido y voy a votar en las elecciones para ustedes, como era más o menos la práctica de los alemanes o de la socialdemocracia francesa, ¿no? Porque eran otra realidad, otras condiciones. Pero lo importante es esta idea de Lenin. El partido no es más que la expresión organizada de la vanguardia de la clase obrera que está luchando por acabar con la opresión de la cual es objeto. Entonces, esto me parece lo importante de lo que es el quehacer del Lenin. Hay una comprensión cabal de la relación entre el instinto, la lucha elemental, inmediata, instintiva, y cómo esta contiene la lucha política. Este obrero instintivamente comunista que está rebelado contra la opresión de la cual es objeto, pues contiene elementalmente el embrión de la conciencia y este es el partido y esto se materializa en el partido organizado y centralizado, ¿no? Este es lo que me parece lo importante, ¿no? Posteriormente, ante esta feroz pelea ideológica que se da entre bolcheviques y mencheviques, eh, Lenin escribe dos pasos atrás, un paso adelante, que ya es una crítica a los sectores más o menos radicales que empiezan a aparecer dentro de estas dos tendencias. ¿Tú crees que cumple ese objetivo? Es 1904 y estamos al borde de iniciar la primera gran revuelta obrera de Rusia que se daría un año después.
Sí, hay una polémica indudablemente con algunos sectores ya que se plantean al margen de considerar el conjunto de la situación de la clase, acciones aventureras y extremas, ¿no? Que en gran medida era una herencia del pasado político ruso que se encarnaba en acción que era la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces, Lenin está claro en el sentido de que bueno, es necesario dar un paso atrás cuando las condiciones para avanzar no están presentes, porque este paso va a preparar el que puedas avanzar aún mucho más. Porque para Lenin la clave reside en comprender eso que te decía desde un principio, ¿no? El partido es el clase que está obligado a considerar qué condiciones estás enfrentando en concreto en la lucha de hoy, ¿no? Por eso los que dicen que los trotskistas, los revolucionarios hoy día creen que la revolución está a la vuelta de la esquina, en realidad les respondemos con Lenin. La revolución no está a la vuelta de la esquina, está aquí y ahora, en la lucha concreta de las masas por enfrentar los problemas que tienen en la cotidianidad, y las masas las enfrentan a partir de su reacción elemental, económica, instintiva. Esta es la reacción inicial, y si el partido no está ahí para darle forma política, bueno, eso se va a quedar ahí en la lucha puramente sindical, ¿no? El partido es la levadura, el que va a ayudar a madurar esta conciencia de la clase para que comprenda que la lucha elemental e inmediata solo puede encontrar su solución final cuando se proyecta la toma del poder político por parte de la clase. Entonces, esta es una polémica permanente entre la vanguardia organizada en el partido, los círculos conscientes, y la gran masa en su cotidianidad y en su necesidad de reproducirse. Y entonces eso conoce avances y retrocesos, pasos adelante, pasos atrás. Esta es, diremos, la mecánica del proceso que perfectamente se ve en la experiencia de los bolcheviques, ¿no? 1905, el levantamiento de San Petersburgo, el primer soviet, el embrión del soviet y tal vez el primer soviet, encabezado por Trotsky. ¿Cuáles son las lecciones que saca Lenin de este gran movimiento social que se da en Rusia? Donde los campesinos juegan un papel fundamental para la derrota de este movimiento. Sí, en realidad yo creo que el que mejor asimila la experiencia de esa experiencia, más que Lenin, es el propio Trotsky, porque Lenin va incluso desconfiar del soviet. No lo va a entender como Trotsky. Trotsky va a entender al soviet como una forma embrionaria de lo que mañana va a ser el Estado obrero, ¿no? Para Lenin eso no va a quedar muy claro. Recién cuando avance en la discusión sobre cómo es que el Estado obrero se va a poner en pie, es que va a llegar al convencimiento de que estas formas embrionarias de organización de los trabajadores que van a poner en pie su Consejo Obrero, su Parlamento Obrero, son en realidad formas embrionarias de un nuevo Estado, y que la tarea es para el partido controlar el soviet, ¿no? Es decir, la lucha es por ponerse a la cabeza del soviet y dirigirlo, ¿no? Entonces, pero esa experiencia va a ser asimilada más tarde, ¿no? Y otro dilema importante es el problema estratégico, ¿no? Trotsky va a sacar una enseñanza muy importante de 1905, y es la afirmación de que la lucha por las tareas democráticas conduce al proletariado a la toma del poder. Lenin aún va a insistir en la fórmula algebraica, es decir, en la idea de que ha de ser posible una dictadura democrática de obreros y campesinos hacia adelante. Esta idea va a persistir hasta abril de 1917, ¿no? Es decir, poco después de la victoria de la Revolución de febrero del 17, Lenin desde el exilio va a llegar a la conclusión de que no hay espacio para esta dictadura democrática, que los hechos han puesto en la actualidad la estrategia de la dictadura del proletariado, y el partido ha de encaminarse a eso a partir de buscar controlar los soviets y las organizaciones fundamentales del proletariado.
Por eso es genial el hombre, es decir, él tiene una idea de un partido muy flexible que responde a los cambios del proceso político, etcétera. Claro que en el terreno de las enseñanzas de 1905, creo que Trotsky es más claro políticamente hablando respecto a aquello. Claro que Lenin va a afianzar la convicción de que aquí es fundamental la estructuración de un partido centralizado, bolchevique, de estructura apoyada en los círculos socialdemócratas que actúan de manera democrática y centralizada. Esta es la idea que Lenin va a ver afianzada a partir de la experiencia de 1905, ¿no? Eh, aquí nos ponemos a pensar un tema de que es muy importante para la construcción del partido bolchevique, la disciplina. La disciplina, el centralismo, el respeto, la organización, la estructura misma del partido, el generarse en células, la interconexión y la permanente relación con el Partido Obrero y el respeto a la discusión interna. Esto hace que de lo que va a 1905 a 1917 los bolcheviques se fortalezcan y en este medio vea que nacen otras agrupaciones de izquierda, también reclamadas marxistas, que tratan de impulsar actitudes mucho más radicales. Ahí nace el izquierdismo, enfermedad infantil la enfermedad infantil de la izquierda. El título se me trastabilló, pero ese es el eje central que te plantea Lenin y lo empieza a desarrollar desde ese momento. Mira, después de la caída del Soviet de Petrogrado en 1905, viene un periodo de reacción, ¿no? Hay un ministro, no recuerdo el nombre, Solipin, no recuerdo, que es una especie de ministro de gobierno, algo así, nombrado por el zar, que va a endurecer la persecución y el partido bolchevique se va a ver reducido a la mínima expresión, ¿no? Pero va a ser el partido que sobrevive de manera más coherente que el resto, porque los otros son prácticamente desbandados. Los grupos que estaban ligados a Trotsky son desbandados, están encarcelados, perseguidos por todo lado, y el partido de Lenin puede perderse, puede insumirse en la clandestinidad y puede preservarse como organización a partir de la concepción de Lenin que el militante es aquel que asiste regularmente a un círculo socialdemócrata, que financia al partido y que está de acuerdo con su programa. Entonces, esta estructura centralizada que los lleva a ser conspiradores profesionales les permite enfrentar en mejores condiciones todo el periodo represivo que va a durar hasta 1911 en la Rusia después de 1905. ¿No? Y además les va a permitir emerger como la cabeza de la organización de la resistencia obrera que empieza a ponerse en pie después de 1910-1911. ¿No? Entonces, esta estructura de este partido centralizado y en base a la organización de la amplia democracia interna, que es la que va a sostenerse, es la que le va a permitir al partido bolchevique sobrevivir este periodo, ¿no? Esto me parece muy importante. Pero ahí el problema de la disciplina adquiere un sesgo peculiar. No es posible en un partido revolucionario concebir una disciplina como en el ejército, ¿no? En el ejército la disciplina está basada en el garrote, en la sanción, en el miedo a la represalia interna. No, acá no hay caso, ¿no? Porque los lazos que unen a los militantes en el círculo son lazos de adhesión político-programática y de tareas de la organización concreta de la clase en la lucha cotidiana en torno a sus reivindicaciones y demandas, ¿no? Entonces es una convicción que los une, o sea que la disciplina es lo que Lenin llama disciplina consciente, es decir, es la convicción firme, segura, de que yo debo cumplir puntual y oportunamente, sin fallo alguno,
con los acuerdos y la línea que ha definido el partido para su actuación. Y obviamente eso es muy importante a la hora de enfrentar la represión, a la hora de asegurar el éxito de las acciones dentro de la clase, etcétera. Esta disciplina consciente deriva de la concepción bolchevique de partido de Lenin, ¿no? Entonces, esto me parece en realidad lo más importante de esta cuestión, de este periodo que estás haciendo referencia, ¿no? Eh, Me pongo en primera persona y te cuento una anécdota que recién hablé con una persona, uno de esos liberales aparecidos como hongos después de la lluvia, que me decía, y los bolcheviques solo aparecen en el 17. Y es difícil de explicar todo el trabajo que se hace durante de agitación entre los soldados, acordémonos que del acorazado Potemkin, y también durante la guerra ruso-japonesa, y también otra serie de altercados. ¿Cómo era la estructura bolchevique ya hablamos de los bolcheviques porque el partido está dividido al interior de los grupos sociales? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo actuaban? ¿Cómo llegaba la línea hasta a todos esos sectores que se daban? ¿Por qué los militares? Porque ya habíamos dicho que en 1905 Trotsky califica que uno de sus factores para la derrota es la falta de trabajo en el sector campesino. Y como en muchos países, los campesinos eran la carne de cañón permanente del ejército. ¿Cómo era el trabajo de los bolcheviques al interior, no solo de obreros, sino también de esta masa como el ejército y por ende de los campesinos? Sí, yo creo que hay que tener cuidado en no generar la idea de que era un partido gigantesco. No. Los bolcheviques hasta vísperas de octubre eran un partido minoritario. Por su forma de concebir su actividad política, era un partido de cuadros, ¿no? Es decir, ellos son la fracción organizada de la vanguardia. O sea, la vanguardia de la clase obrera ya es una minoría. La clase es enorme y sus capas avanzadas, su vanguardia, es una parte de ella. Y el partido no es toda la vanguardia, es una parte de esa vanguardia organizada, es la parte organizada de la vanguardia, ¿no? Entonces, este sesgo ha de preservarse hasta el último momento, cuando el partido, porque tiene una red de círculos y células que organizan estas capas de vanguardia en los sectores fundamentales de las masas, es que puede dar el salto y convertirse en un partido multitudinario y de masas, ¿no? Pero siempre va a seguir siendo minoría. Por eso es que el partido va a aprender a sacar ventaja de los vínculos que tienen los militantes, vínculos reales, ¿no? Si los obreros rusos tienen vínculos con el campo, los estudiantes tienen vínculos con otros sectores del campo y de la propia ciudad, y es a través de estos vínculos que el partido va ganando adeptos en torno a la idea programática. Uno de los libros más importantes que no estás mencionando, que precisamente una de las armas que es la acción del partido, es esto que escribe Lenin tempranamente, que se llama El desarrollo del capitalismo En Rusia, su primer libro, claro, claro. De la mecánica de la revolución rusa, ¿no? Que me parece clave, porque este es una especie del instrumento con el cual organizan los bolcheviques a los trabajadores. Y claro, ¿no? En el momento de la guerra, la base del ejército es principalmente campesina y obrera, ¿no? Los proletarios van a formar la base del ejército, y estos tienen sus vínculos con su fábrica, con su barrio y con su partido. Lo mismo con los campesinos, ¿no? Y obviamente estos militantes obreros en uniforme, bolchevique uniforme, que muchos también eran estudiantes, ¿no? Van a actuar en las condiciones de la guerra, ¿no? Y claro, van a encontrar un terreno abonado para potenciarse en el escenario del descalabro del Estado zarista,
de su incapacidad de alimentar a los soldados, de armar a los soldados, y bueno, es una masacre terrible la guerra, la Primera Guerra Mundial especialmente, que va a sembrar las condiciones para que la propaganda bolchevique pueda encontrar eco, ¿no? La idea de paz, pan, trabajo, era una idea que todos los soldados querían volver a la tierra los campesinos, querían volver al trabajo los obreros, querían paz, querían trabajo, querían tierra, ¿no? Entonces, estas consignas cobran cuerpo en esas condiciones de la descomposición del Estado zarista que está desmoronándose, ¿no? El gobierno menchevique es incapaz de poder revertir ese escenario, más bien lo va a empujar aún más. Entonces son esas condiciones y obviamente el instrumento más importante es su periódico y lo que llamaban las octavillas, para decir nosotros en lenguaje acá, el panfleto, ¿no? La distribución del panfleto era muy importante, las octavillas que decían mensajes breves, concretos, chicos, apuntando a los problemas centrales que preocupan a las masas y dando una respuesta. Pero estas octavillas no eran cualquier cosa, eran la concreción en el lenguaje sencillo del trabajador, de la idea político-programática de los bolcheviques, materializada como respuesta al problema inmediato. Por eso decía la consigna paz, pan, trabajo. Es una consigna muy precisa, que respondía a la expectativa de la gente. Y otras cosas más, todo el poder a los soviets, qué sé yo, todas las consignas que los bolcheviques van acuñando y que las van poniendo en eso, eran la concreción de su programa, de su idea política, de la revolución en el trabajo concreto y cotidiano. Entonces, ese instrumento que nos va a llevar a organizar distintas formas de intervención en la clase, ¿no? Entonces están los círculos, están los organismos del partido y obviamente el aprender a sacar ventaja de la creatividad de las masas. En un primer momento, el partido consideró, Lenin consideró, que el soviet era competencia para el partido. Eso fue en 1905. Es más, denunciaron al soviet como los que querían reemplazar al partido en la lucha por la toma del poder, ¿no? Después van a comprender que el soviet era una creación de las masas, ¿no? Y que había que controlar el soviet porque era la forma de gobierno obrero en embrión, ¿no? Las masas ejercían el poder a través del soviet, ¿no? Entonces, bueno, pero eso ha sido después, ¿no? Porque la experiencia les llevó a comprender esto, ¿no? Entonces, esa capacidad, esa ductilidad para organizar los sindicatos, los comités de abastecimiento, qué sé yo, comités de amas de casa, distintas cosas que le permitían a los militantes vincularse a las masas, ¿no? Y es esto lo que les permite a ellos, gracias a la estructura bolchevique celular, el poder convertirse en dirección en el momento de la eclosión social y de la revolución, ¿no? Eso. Ariel, hay un momento ya de ruptura dentro de lo que es el mismo Segunda Internacional, que es la Primera Guerra Mundial. Los bolcheviques la tienen clara, para ellos era una guerra de redistribución económica. Lenin después lo plasmaría toda su teoría en el imperialismo fase superior del capitalismo. ¿Por qué los bolcheviques debían negarse a apoyar esa guerra mundial? ¿Cuál era el principio que los movía para decir no a la guerra y no como sostenían gran parte del Partido Socialdemócrata Alemán, de que primero derrotemos al enemigo y después derrotemos a la burguesía? ¿Cuál era la lógica de Lenin para impulsar el no a la guerra? Sí, esta política los bolcheviques la llamaron el derrotismo revolucionario, ¿no? Que básicamente era la continuación de la concepción marxista del internacionalismo proletario, ¿no? Es decir, para los bolcheviques y para el marxismo, el proletariado enfrenta a la burguesía no solo en escala nacional. La lucha de clases en la época del capitalismo, en su fase imperialista, en la época del capitalismo de la economía mundial, es una lucha de clases internacional.
No es internacional en lo que hace a la lucha concreta, pero claro, la forma inmediata es nacional, o sea, el proletariado alemán enfrenta a la burguesía alemana, pero es que la burguesía es internacional y el mismo proletariado es internacional y por tanto los intereses de los proletarios alemanes, rusos, americanos, europeos, etcétera, son intereses comunes. Todos ellos están enfrentando la tiranía del capital. Entonces, es la continuación de esa concepción que se va a concretar en esta política del derrotismo revolucionario que llama a los obreros disfrazados o vestidos de soldados a no dispararse entre hermanos, a no luchar unos obreros contra otros para favorecer a las burguesías que están disputándose la distribución del mundo, ¿no? Y más bien al revés, dar la vuelta, el fusil, para acabar con el enemigo de la clase obrera, que es la burguesía en el propio país, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Muchos bolcheviques fueron fusilados por sus ideas derrotistas, fueron encarcelados por este derrotismo revolucionario, que era la concreción del internacionalismo proletario marxista desde el origen, ¿no? En la política frente a la guerra, ¿no? Entonces, esto obviamente fue importante. El derrotismo cobró mucho cuerpo cuando era evidente que continuar la guerra era un genocidio brutal. Para los obreros, los campesinos enfrentados en la guerra, pues era una masacre, un genocidio, ¿no? Ahora, esta agitación derrotista no solo impactó en Rusia, ¿no? No sé si has visto, hay varias producciones, investigaciones, donde alemanes e ingleses Claro. ceden, dejan de pelear, juegan fútbol. Sí, esta idea de que no somos enemigos, el enemigo está dentro, pues es una idea que cobra cuerpo más allá de la frontera rusa y obviamente representaba para el imperialismo una amenaza su avance. No podían permitir que eso continúe. Y en gran medida esta caída del ejército zarista o del ejército ruso y su abandono de la guerra y la firma de la paz de Brest-Litov por Trotsky y los bolcheviques en el poder, fue una sonada para alemanes y para todos de que había el riesgo de que esta política anticapitalista pueda avanzar en todo el mundo, ¿no? Por eso acelera la solución de la guerra, la revolución bolchevique, y eso es muy importante como proyección de la política de Lenin en lo que toca a la guerra, ¿no? Aquí y quiero agradecer, tenemos pese al atraso y pese a que lo partimos en dos, tenemos un nivel de audiencia, Ariel, extremadamente admirable. Nos escribe Gerardo Antesani y nos predice, ser bolchevique era más complicado porque se tenía que aceptar su programa y trabajar en una célula. ¿Cuánto de compromiso significaba un militante bolchevique en entrar en el esquema del partido? ¿Cuánto de exigencia significaba para una persona, por decirte, un estudiante, un soldado, un campesino, entrar al partido bolchevique? Hay una idea bastante clara en la idea de Lenin, tiene del militante, ¿no? Para Lenin, el militante es un revolucionario profesional, es decir, es un individuo que ha decidido, por las condiciones a las cuales ha sido ganado, entregar lo fundamental de su esfuerzo, lo más importante de sus energías, a la organización del partido y de la clase y de las masas contra el capital y contra el sistema, ¿no? Esta es una cosa que no es sencilla de lograr, porque se trata de que el militante es capaz de superar las limitaciones de su clase de origen para redefinirse, para remoldearse como un instrumento consciente de las fuerzas de la historia, para actuar en esa dimensión, ¿no? Entonces, para Lenin está claro que eso solo es posible de lograr cuando el militante inmerso en la célula se ha planteado la tarea de organizar las masas, ¿no? Ahora, todo esto te menciono porque no hemos podido decirlo, pero aprovecho ahora para señalar. En el caso nuestro, de los poristas bolivianos, ¿no? Hay una cosa que dijo Guillermo que me parece muy importante, ¿no? El pueblo boliviano ha redescubierto a Lenin. O sea, nuestra experiencia en el empeño por organizar a la clase nos ha llevado a comprender
la trascendencia que tiene la estructura del partido bolchevique celular basado en el centralismo democrático, ¿no? Entonces, en ese escenario, la importancia que tiene este revolucionario convertido en revolucionario profesional como el elemento esencial de la estructuración del partido y su funcionamiento. Creo que eso es una cosa importante de subrayarlo. Así es. Estamos en 1914, se destroza la Segunda Internacional. Lenin, junto con otro grupo más de gente, decide empezar a organizar lo que a la postre sería la Tercera Internacional. Ahí conoce varios contactos, gente tan fundamental para lo que sería la vida revolucionaria como es Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, todas cuestiones. Entonces, eh, Lenin, ¿qué dice a los bolcheviques rusos? ¿Cómo era su actuar al interior de la Rusia? Que eran perseguidos, estaban totalmente clandestinos, entraban y salían de Rusia por muchos, por el tema de la persecución. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo empieza el trabajo de agitación dentro de las masas en ese tiempo para Lenin? Tal vez antes de entrar a esa parte que acabo de preguntar, yo quiero poner de relieve esto que has dicho respecto a las actividades que van a derivar luego en la fundación de la Tercera Internacional. Esto me parece muy importante porque da cuenta de la distancia entre la concepción leninista del partido y la revolución y la deformación posterior que va a ser el estalinismo con la teoría del socialismo en un solo país, ¿no? Es decir, para Lenin está claro que el partido de la clase obrera es un partido internacional, no es un partido nacional, es un partido estructurado y que tiene secciones nacionales. Esto está claro, por eso es parte de la Segunda Internacional. Y claro, enfrentada la internacional a la crisis de la guerra, hay una decisión interna, hay una disputa política interna entre los partidarios de apoyar a sus gobiernos en la guerra, esos famosos créditos de guerra que los va a llevar a los alemanes a apoyar a su gobierno burgués y a los franceses también en contra de los alemanes, es decir, que va a ser la tumba de la Segunda Internacional, porque va a dar espacio que se imponga lo que Lenin llamó el social chauvinismo, ¿no? Claro. Pero esos partidos van a verse en crisis, ¿no? Y va a aparecer el grupo espartaquista en Alemania, donde está Rosa Luxemburgo y varios otros, y así varios grupos de la socialdemocracia que van a apoyar el planteamiento de los bolcheviques del derrotismo revolucionario y levantar en alto la tradición marxista de la revolución socialista mundial, del internacionalismo proletario, frente a la defección de la socialdemocracia transnacional, ¿no? Hay un intento de formar una internacional, lo que han llamado la Segunda Internacional y media, Sí. que está a medio camino, pero que no logra cristalizar, y que ya después del triunfo bolchevique, estos grupos van a ser el pivote para poner en pie la Tercera Internacional, ¿no? Pero bueno, la organización del partido en el seno de la clase tiene claro una idea, ¿no? La actividad del partido no puede estar ajena a las preocupaciones concretas de las masas, porque el partido no es más que la organización de la vanguardia de esta clase, de estas masas, que enfrentan la cotidianidad de su existencia a partir de los problemas directos, el salario, el pan, el trabajo, la tierra, qué sé yo, ¿no? Y bueno, estos problemas concretos son los que el partido está obligado a discutir para decir qué vamos a hacer para enfrentarnos. Obviamente esta discusión de la cuestión inmediata, táctica inmediata de la acción de la organización no puede plantearse separada del objetivo estratégico de la revolución. De ahí que la clave de la acción de los bolcheviques es esa unión
entre la actividad instintiva, económica, inmediata y la actividad revolucionaria, socialdemócrata, dice Lenin, comunista, va a decir después, nosotros decimos estrategia revolucionaria, ¿no? Entonces, esta fusión entre la lucha inmediata y la perspectiva estratégica es la clave de la acción de la célula, es la clave de la acción del militante organizado en la célula, actuando en el seno de las masas. Si no es capaz de hacer eso, se va a perder. O va a irse a las deformaciones sindicaleras, como decimos ahora, o tradicionalistas en el lenguaje de Lenin, o va a irse al otro extremo, ¿no? Al ultraizquierdismo, pero más fanático, en el que todo va a resolver la revolución proletaria, y si faltan tizas, revolución proletaria, es decir, ya totalmente alejado de las masas, ¿no? Entonces, la clave reside precisamente en esta capacidad que el partido debe desarrollar, que es la de dar forma política a la rebelión elemental instintiva de las masas. Esta es la clave de la acción, y eso es lo que los bolcheviques enseñan con su experiencia. Agradecer, bueno, tenemos, como les dije anteriormente, tenemos una buena cantidad de seguidores en este momento, y nos escribe Germán Mendoza Bustillos y dice, con esta forma de organización se elimina la libertad individual y se convierte al militante sometido a al círculo dirigente. Esta acusación es obviamente una acusación anarquista, porque ¿qué es pues la libertad? El individuo que cree que es libre porque tiene libre albedrío, en realidad no es. En realidad es un actor inconsciente de fuerzas que son las que modelan su conducta. Es decir, él cree que tiene libre albedrío, pero no puede entender por qué hace A o B, aunque crea que libremente lo ejecuta. Por eso, a la hora de discutir lo que se entiende por libertad, Marx y también Lenin apuntaron una cosa que es clave. La libertad es la conciencia de la necesidad. Soy libre en tanto actúo de manera consciente en X, Y o Z sentido. Entonces, yo entiendo la necesidad de hacer E, A, E o C en tal situación, y al optar por aquello soy libre de hacerlo. Yo libremente decido actuar conforme a lo que es necesario hacer, ¿no? Entonces, esta es la conciencia del militante. El militante no siente que le han coartado su libertad individual, no, al revés. Entiende que su acción militante consciente está dirigida a contribuir a elaborar colectivamente la línea política, y conscientemente ha de someter sus pasos a los acuerdos de la organización. Así actúa la humanidad. El libre albedrío absoluto es una fantasía que no existe. El libre albedrío no es más que una fantasía que la realidad no está ahí. Es simplemente la inconsciencia de la necesidad cuando uno presume de libre albedrío, cuando no es consciente de las circunstancias que modelan la conducta humana y las condiciones en las que ésta se da. Por eso es una cosa muy forzada, es una idea muy pequeño burguesa esa, ¿no? Entre los círculos obreros no hay eso. Los obreros son conscientes, por la forma como viven y trabajan, saben que lo que se consigue es en base a la acción coordinada y organizada. Y eso transcurre a su sindicato, y eso traen a su partido. Por eso el partido es la expresión organizada de la clase, porque esta centralización y esta acción democrática existe en la clase de manera elemental. El partido es su forma consciente y organizada. Eso no es. Dos cosas, y yo te pido, Ariel, retomemos a partir de 1916 en un próximo programa donde estaremos más preparados técnicamente para hablar lo que es fundamental, o sea, dónde se ve toda esta maquinaria creada por Lenin del partido revolucionario del 16 hasta la muerte, y obviamente ese cáncer que se va apropiando poco a poco de la estructura bolchevique de la Unión Soviética, como ha sido el estalinismo. Dos preguntas. Trotsky destaca que cuando lo conoce a Lenin, allí en 1902 en Londres, Lenin lo saca a pasear y le dice: conozca los museos, entienda de la cultura, antes de hablarme de política. Y el mismo Lenin decía, Trotsky era muy desesperado por hablarme de política. Yo decía, no, veamos los museos, caminemos, disfrutemos lo que es el paisaje.
¿Por qué esa visión de Lenin? ¿Qué le quería decir a Trotsky Lenin al hacerlo, al hacerlo pasear por Londres, por museos, por monumentos? ¿Qué es lo que le buscaba inculcar a Trotsky Lenin? Es que Lenin tiene la idea de que el partido es mundial, ¿no? Y por tanto él es universal en su visión. Y una de las cosas con las que tropezaba con frecuencia era la insularidad de los salidos de Rusia, ¿no? Que están ahí viviendo, peleando en el lugar y obviamente no tienen plena conciencia del conjunto de la lucha de clases, entendida como lucha de clases internacional, que tiene sus manifestaciones nacionales en la lucha de clases en cada país, pero esa lucha de clases es una forma como la dinámica general del capitalismo se va concretando, ¿no? Entonces, para Lenin, el revolucionario tiene que tener esta visión integral de la lucha de clases, ¿no? Y obviamente él tropezaba con frecuencia con esa insularidad de los militantes que salían de Rusia. Claro, Trotsky nunca se quedó ahí, nunca fue una persona que quedó atrapada en esa visión insular, ¿no? A diferencia de otros, pero en todo caso Lenin tenía claro que este era el lugar, el papel que le tocaba desempeñar al dirigente revolucionario de talla internacional, ¿no? Dos, hay un mito muy difundido, especialmente por la literatura oficial de la Unión Soviética, de que Lenin cuando conoce a Stalin queda apantallado. Y hay varias, una de ellas, la que da Dolcher, que no lo sorprende, lo toma como uno más, es más, algún momento, el mismo Dolcher sostiene esa biografía de Stalin que Lenin dice, ¿y qué hacemos con este joven? O sea, ¿qué función le damos, no? O sea, un poco, ¿no? El mito stalinista de que quedas deslumbrado a cuando conoce Stalin y Lenin, principalmente en esa biografía de Dolcher y en otras biografías, prácticamente ni lo menciona, ¿no? Es un militante más, digamos. Sí, pues es evidentemente cierto que el mito de Stalin, discípulo de Lenin, ha sido cuidadosamente construido por la burocracia, ¿no? Porque en realidad Stalin no alcanzó la altura de los cuadros bolcheviques de la época, ¿no? Lenin lo apreciaba en tanto esta capacidad que tenía para organizar, para maniobrar, pero no consideraba de él grandes actitudes para la teoría, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa, bebé? obviamente eso era terrible porque, como casi todas las biografías coinciden, Stalin es una nulidad, es un cero, no existe como un personaje fundamental en la revolución de octubre. Eso le han fabricado después, ¿no? Y tampoco en la guerra civil, ¿no? Ahí el personaje es Trotsky, ¿no? Es el organizador del Ejército Rojo, es el estratega, es que está pensando en cómo es que se va a consolidar el poder proletario, obrero, campesino en la Rusia bolchevique y en la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, el fabricar el mito stalinista de un discípulo absoluto de Lenin es parte de la necesidad de la burocracia de dar legitimidad al revisionismo posterior que el estalinismo va a llevar adelante del leninismo, ¿no? Leninismo y estalinismo son términos opuestos, son términos antitéticos. No es como el estalinismo pretende presentarse como la continuidad del bolchevismo, eso está muy lejos de ser real. Claro, eso habría que explicarlo con más cuidado, pero en general te lo menciono a raíz de la pregunta que haces. Como te digo, dejamos aquí un paréntesis, nos quedamos principios de 1915, eh, la guerra está muy fuerte, empiezan a sentirse eh, increíblemente las tropas rusas van muy mal preparadas a la Primera Guerra Mundial, es más agotadas, porque habían tenido el tema de Crimea, habían tenido la guerra con Japón y no van. Otra cosa, y no te digo el nombre, te lo voy a decir internamente, lo escribió públicamente la pasada semana
uno de los opinólogos que tenemos aquí en Bolivia, economista para más datos, decía que no sé, que los bolcheviques prácticamente habían sido una creación de Rasputín, que Rasputín les había abierto el camino a los bolcheviques ya desde su aparición, más o menos en 1903. O tal vez Rasputín era un bolchevique incógnito, no sé. ¿Tú qué opinas de esas opiniones, no? Que sin Rasputín los bolcheviques no hubieran aparecido. No, es, es esta tendencia a definir la historia a partir de la acción de personajes, ¿no? Esa es una idea maniqueísta de la historia, los buenos, los malos, los conspiradores, es decir, es una forma de entender los hechos históricos de manera muy superficial y que no entiende que la mecánica de los procesos históricos y el papel de los individuos dentro de ellos es un fenómeno que está sujeto a leyes en el proceso de desarrollo social humano. La revolución era una necesidad, pero claro, en un principio parecía como imposible, pero bueno, la necesidad termina abriéndose paso porque esas son la dinámica de las leyes de la historia que van a llevar adelante el asunto. La nobleza feudal intentó la restauración del feudalismo, pero no, era imposible porque el empuje del desarrollo capitalista termina por barrer el pasado feudal, ¿no? Estamos ante un fenómeno igual. Las fuerzas de la historia son las que modelan a los actores, a los procesos, etcétera. Y claro, si tú quieres, los bolcheviques son criatura del zar, de Rasputín, de la lucha de clases, es decir, de todo el proceso histórico complejo que está siendo la forma como las leyes de la historia se van manifestando. O sea que no, es demasiado maniquea esa forma de ver, muy superficial. Bueno, quedando para una próxima sesión en un par de semanas, Ariel, y esta vez me comprometo a que las cosas técnicas van a estar en su punto. Hoy día un poco la computadora nos jugó una mala pasada, tienen espíritus, tienes algunos. Eh, pues decirte que esta semana estamos promocionando en Librería Subterránea este libro que se llama Lenin, un estudio sobre la unidad y su pensamiento de George Lukács, el cual trata precisamente el tema del partido y cómo se organiza a partir de una visión de los primeros filósofos marxistas, como es Lukács. Está en Librería Subterránea, que se encuentra en la Avenida 6 de Agosto, edificios Torres Ferrara, local 7, al lado de Derechos Humanos y también al lado de la Facultad de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Ah, y trabajamos Mucho de... gusto, pues, Pavel. Y estás invitado en un par de semanas a retomar. Nos quedamos en 1915. Y de ahí en adelante, cosas tan Ya. importantes como... Tenía sugerir una cosa en este retomar. Sería importante discutir Lenin y la experiencia boliviana. Porque yo no sé hasta dónde la comprensión del partido entre nosotros puede explicarse al margen de la experiencia. Por eso te decía en un momento, los puristas bolivianos hemos redescubierto el qué hacer, ¿no? Lo hemos vuelto a entender y probablemente en muchas cosas podemos decir que hemos contribuido. Hay algunos aspectos, por ejemplo, de la experiencia boliviana que tú no vas a encontrar paralelas, ¿no? Y la experiencia de Urma, Urus, que tú no vas a encontrar eso en la experiencia bolchevique y que en gran medida es una suerte de desarrollo de la comprensión del partido y su intervención en las masas a partir de nuestra experiencia. Por eso decía, tal vez es interesante que en esta segunda fase también le prestemos atención a esto, Lenin y los bolivianos y el por boliviano, ¿no? Así es, Eso te sugiero. claro, y creo, y hago la invitación a todos aquellos que quieran exponer durante en este centenario, en este mes, precisamente el 24 de enero se cumplen los 100 años de la muerte de Lenin. eh, Todos aquellos que quieran contribuir o participar en el programa se puedan comunicar con nosotros, visitarnos en la librería o, en todo caso, si no están en La Paz, llamar al número 701, por aquí lo tengo el número,
701-27-196 para ver qué tema también tocar, porque una de las cosas que hay que destacar, Ariel, es que lo más democrático es discutir las ideas y así fortalecemos los principios de todos. Claro que sí. Gracias nuevamente y decirles que Librería Subterránea trabaja de lunes a viernes en un horario de 10:30 de la mañana a 7:30 de la noche y los sábados de 10:30 a 1 de la tarde. Muchísimas gracias, Ariel, y nos estamos viendo en un par de semanas. Y a las personas que nos han seguido, decirles que el video va en dos partes. Una primera parte que salió con algunos cortes, pero los vamos a reparar inmediatamente. Y las dos transmisiones están en YouTube ya guardadas, digo en Facebook, y en minutos más estarán las dos partes unidas en el YouTube. Muchísimas gracias, buenas noches.